Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 1. Voy a leer este texto, hermanos, inicialmente en la nueva versión internacional. La nueva versión internacional en español es muy distinta a la New Version International, esa tiene sus errores y tiene sus fallas teológicas, pero la nueva versión internacional es muy distinta. Por lo tanto, también creemos que es de las más actualizadas en cuanto a la traducción de la Biblia. Nueva versión internacional, capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Y en la nueva traducción viviente, este mismo texto dice: saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los ancianos gobernantes y los diáconos. Amén, amén y amén. Pastor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hace algunos días el pastor nos compartió un mensaje titulado Una familia llamada iglesia, y el tema allí fue el pastor. Sin duda alguna hoy nos vas a hablar algo más y te pedimos que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar tu palabra, pero a entendernos también como iglesia. Que sepamos qué somos o quiénes somos en ti, no solo como individuos, sino como la comunidad tuya, como la iglesia global, la iglesia que en cada rincón pronuncia el nombre de Jesús y allí se abre el mensaje de salvación. Te adoramos por tu palabra y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús el Señor y en el poder del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Gracias, pastor. Siéntense, hermanos, por favor. He sido ampliamente ministrado con esta epístola del apóstol Pablo a los Filipenses y a nosotros también. Ayer, mientras escribía el discurso, para que no se me escape detalle, mire, algunos dicen es que leen los mensajes, nosotros leemos porque traemos el discurso elaborado para que no se nos escape ningún detalle que puede llegar a ser importante, y nosotros en la memoria, personalmente yo ya me permito decirles que no lo grabo todo, aunque me he caracterizado por tener una buena memoria. Pero ayer, mientras escribía el discurso para la iglesia en Río Negro, el próximo domingo, no pude evitar parar y llorar mucho rato al leer esta epístola nuevamente y todo lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Oportunamente, con el favor de Dios, tendré la oportunidad de compartirles esos mensajes que inicié el domingo pasado en Río Negro y que continuaré con el favor de Dios el próximo domingo. Pero fui inspirado también para traerles esta serie de mensajes que he titulado Una familia llamada iglesia. Y que de esa iglesia hemos tenido la oportunidad de conocer los miembros fundadores de la misma. Y vamos a hacer un repaso.
quiénes fueron los miembros fundadores de la iglesia, de esa familia llamada iglesia en Filipos. Lidia, y titulé ese punto, ciudadanos de una iglesia sin templo. Esta mañana mientras escuchaba íntima devoción, ¿quiénes escuchan íntima devoción? Mientras escuchaba íntima devoción y la lectura pública de la Biblia, fui sacudido por una palabra que luego compartí con ustedes, mis amados hermanos, en el capítulo 11 de Jeremías. Si alguien tiene la laminita por allí, que mandé esta mañana, les decía a ustedes el privilegio que despreció Israel al darle la espalda a Dios y de perder la vida al templo, el Señor nos lo está dando a nosotros hoy. ¿Quién tiene la laminita? A ver, Juancito, por favor, si lees bien fuerte. Jeremías 11, 14, 15. Jeremías, no llores más por este pueblo. No llores ni pidas por Vuélvelo a ellos. repetir, Juan, por favor, para las redes. Ok. Jeremías 11, versículos 14 y 15, en Nueva Traducción Viviente. Dice así: Jeremías, no ores más por este pueblo, no llores ni pidas por ellos, porque yo no los escucharé cuando clamen a mí en su angustia. ¿Qué derecho tiene mi amado pueblo de ir a mi templo cuando ha cometido tantas inmoralidades? ¿Acaso sus votos y sacrificios pueden evitar su destrucción? En realidad, se alegran en hacer lo mal. Imagínense ustedes, una palabra fuertísima de parte de Dios. ¿Qué derecho tiene mi pueblo de ir a mi templo? ¿Usted sabía que ir al templo del Señor es un derecho que usted tiene, que se le ha otorgado de parte de Dios? Pues si no lo sabía, ahí le recordamos, de parte de Dios y de Jeremías, esto que el Señor está diciendo. Esta iglesia de los filipenses, ellos no tenían un templo. Sin embargo, ahí se dio el primer encuentro, el primer congreso de mujeres, el cual fue presidido por el apóstol Pablo. Luego vimos en otra semana lo que fue una iglesia, la joven liberada, ciudadanos de una iglesia desesclavizada. La joven que fue liberada por el apóstol Pablo y que luego pasó a ser miembro de la iglesia. Luego vimos el carcelero y todos los de su casa, ciudadanos de una iglesia tipo plan familiar. ¿Recuerdan esos temas que les compartí? Muy bien. Hace 15 días vimos el pastor de una familia llamada iglesia y hablamos del apóstol Pablo. En esta ocasión me voy a permitir hablar del líder de una familia llamada iglesia. El líder de una familia llamada iglesia. Y quiero en este momento hablar a toda la iglesia de parte del Señor, pero de manera particular a los líderes que se han destacado por haber servido, porque están sirviendo o porque desean servir al Señor. Y me gustaría ver ahora sí la mano levantada de los líderes de esta iglesia. Mire qué carencia de líderes tenemos aquí, pastor. Los podemos contar con los dedos de la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 líderes, pastor. Francamente, y no me tomen esto como un reproche, creí que toda la iglesia iba a levantar la mano. Porque en un intento por hacer pasar aquí a todos los líderes, yo dije, no me van a caber aquí. Sin embargo, si lo hubiera hecho, hubiera pasado un mal momento. Porque estaba muy equivocado al pensar de que eran muchos líderes y solamente alcancé a contar 7. El líder. Miren lo que Pablo está escribiendo. Saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Y yo no me explico dónde están esos pastores que a esta hora están demandando de la iglesia y para poder estar contentos y alegres, que todo el mundo les tiene que lavar los pies y que les tiene que besar las manos.
no sé dónde están o no han leído o no encuentran este texto en el que Pablo se está presentando con un líder como esclavos de Cristo Jesús. ¿Usted ha visto algún esclavo demandando millones de dólares para poder hacer una campaña evangelística? ¿Usted ha visto un esclavo diciendo me tienen que instalar en un hotel de 7 estrellas o me tienen que poner una limusina o me tienen que poner un grupo de escoltas para que me brinde seguridad y me tienen que garantizar un auditorio de no menos de 300 personas para yo poder dirigirme a ellos? Yo nunca he visto esto. Pero he visto hombres con la potencia del Espíritu Santo que para ellos es lo mismo hablarle a una persona o hablarle a 10,000 personas. Entonces, ¿por qué Pablo aquí está diciendo? Pablo, saludos de Pablo y de Timoteo. Y quiero que miremos estos ejemplos que están en las Sagradas Escrituras. No nos vamos a presentar nosotros los pastores como para hablar de nosotros y que para gloria de Dios, harto que tendríamos que hablar como testimonio y que sería inspirador para ustedes. Pero hablemos de los que están en la Biblia. Y vamos a ver quién era Timoteo. Porque es que aquí Pablo cuando dice saludos de Pablo y de Timoteo, es como si dijera, esta carta la estamos escribiendo juntos. Y eso no era cierto. Pero Pablo está incluyendo aquí a Timoteo. Hermanos, solo lean esta carta. Y aquí vemos que Pablo está escribiendo esta carta. Léanla y se darán cuenta de esto. Sin embargo, le está mencionando a Timoteo. Ahora, ¿quiénes habían comenzado esta que hemos denominado una familia llamada iglesia en Filipos? ¿Quiénes la habían comenzado? No, ¿quiénes comenzaron ya a pastorear? Pablo y ¿quién más? Pablo y Silas, pero había un líder por allí llamado Timoteo, el cual lo menciona el apóstol Pablo aquí. Y Pablo aquí con una gran humildad, con una gran sencillez que debería ser una característica de los pastores y de los líderes hoy, está reconociendo que aunque él es el pastor, Timoteo es un líder que ahora le está colaborando también. Él va a hablar de este joven y le va a otorgar a Timoteo la misma importancia, por decirlo de alguna manera. Y está diciendo, esta carta que les estamos escribiendo viene de parte de él también. Es más, Pablo está aquí proveyéndonos una actualización del estado en el que se encuentra este muchacho Timoteo, que ahora viene en una creciente notable, una creciente admirable de su reputación y como líder. Hoy es muy común ver líderes que en vez de ir creciendo, van decreciendo. Hoy es muy común ver pastores que en vez de ir creciendo, van decreciendo. Pablo aquí está exaltando de este joven algo muy importante, es que su reputación y su capacidad de liderazgo vienen en un continuo aumento. Por supuesto que la iglesia habría querido saber cómo le estaba yendo al joven Timoteo, y Pablo, de una manera muy amable, muy gentil, da noticias acerca de cómo se encuentra Timoteo. Vamos por un instante al capítulo 2, versículo 22 de esta misma epístola y notemos lo siguiente. Pero ustedes conocen bien, volvemos a la dinámica que hemos venido trayendo.
de leer la parte resaltada. Yo les leo la otra parte y leo aquí la parte resaltada en condición de vocero para quienes no están aquí y están siguiendo la transmisión por redes. Entonces leemos, voy a leer el texto. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Entonces, cuando uno se centra en lo que uno está viviendo, en lo que uno ha vivido y en lo que vivió el apóstol Pablo, esto no deja de ministrarlo y de ser como esa pólvora, esa potencia, esa dinamita que le da a uno para continuar adelante con la obra del Señor, mostrándoles a ustedes todos los días el amor de Dios y ministrándoles por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son, se preguntará usted, estos méritos que Pablo quiere resaltar de Timoteo? Pablo no está acosando a Timoteo, porque al verdadero líder no hay que acosarlo, ni hay que maltratarlo. Al verdadero líder hay que dirigirlo y hay que animarlo. Entonces Pablo va a hablar de estos méritos de Timoteo. Y les invito para que miremos los versículos 19 y 20 de la epístola a los Filipenses. Miren esto y volvemos a la dinámica. Ya saben, la dinámica, tranquilos, tómense la libertad y vamos a leer lo que está resaltado en otros colores. Lean conmigo. Espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. ¿Se da cuenta que un buen líder trae ánimo al pueblo y al mismo pastor? Yo me pongo a ver a los hermanos en los diferentes ministerios. Y así como Pablo nombró a algunas personas como a Timoteo, yo me permito nombrar en esta mañana, pastor, me voy a tomar la licencia de nombrar a algunos. Yo veo al hermano Ramiro y a la hermana Judy llegar muy tiesos y muy majos todas las mañanas y empiezan a barrer la calle y empiezan a acomodar todo. La hermana a limpiar sillas nuevamente. Luego veo llegar a Esteban, a Juan David, a los primeros que van llegando, a Juan Pablo, a Jefferson, al niño Joel, ¿no? A María. Y eso es como si fuera un imán que fuera atrayendo a los otros que van llegando, y los unos como abejitas, como hormiguitas trabajando. Entonces los otros van llegando y no encuentran una manera distinta, sino ponerse también a trabajar para disponer todo. Y usted me dirá, pastor, ¿eso es liderazgo? Eso es liderazgo. Aquí en cualquier parte. Eso es liderazgo. Entonces dice el apóstol, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, o sea, era un hombre de confianza, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Versículo 20. No tengo más que, como Él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. ¿Cuál debe ser una de las características del líder? Preocuparse por el bienestar de la iglesia. Y para este tema en esta mañana, con mucha confianza, voy a hablar con los líderes. Líderes, ustedes se preocupan por el bienestar de la iglesia al prestar este servicio. ¿Aló? Y oramos todas las mañanas aquí el domingo. ¿Y qué hacemos? Presentarle todo ese ministerio al Señor, porque muchas personas que no pudieron llegar al culto puedan oír el mensaje y no se queden sin el alimento. Eso es preocuparse por los otros. Pero mire lo que el apóstol está diciendo. No tengo a nadie más que como Él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Y en esta mañana me tomo el atrevimiento y, como suelo hacerlo, parafraseo esto que está diciendo y dice algo como: todos
parecen preocuparse de sí mismos, pero Timoteo se preocupa genuinamente de la iglesia. Reciban este mensaje, por favor, hermanos, como una amonestación y como una exhortación. Piense si usted se está preocupando por los otros o como Timoteo se está preocupando genuinamente por la iglesia. Si ustedes leen las epístolas del apóstol Pablo y si ustedes leen los hechos que Pablo vivió, se darán cuenta que una de las características de él era que él no elogiaba a nadie. Él no le sobaba el saco a nadie. Al contrario, en una ocasión, por orden del sumo sacerdote, Pablo fue golpeado. Y él se enfrenta al sumo sacerdote de la ira que le dio. Entonces los que había ahí le recordaron lo que dice en Deuteronomio, que no se alterará contra el líder de su pueblo. ¿Y sabe qué le dijo Pablo? Yo no sabía que él era el líder, que él era el sumo sacerdote. ¿Cómo no iba a saber sabiendo que Pablo era un rabino? Él conocía muy bien, él identificaba muy bien al sumo sacerdote. Lo que Pablo está haciendo aquí de una manera sarcástica y satírica es la forma de comportarse del sumo sacerdote, no es como ese hombre se está comportando. De ahí que el comportamiento del líder del pueblo tiene que evidenciarse delante de la iglesia, porque no es el cargo el que hace al hombre, es el hombre el que hace el cargo. Muchos reclaman, dígame pastor, pero se comportan como arrieros. Pero cuando el pastor se comporta como un pastor, que la labor del pastor es apacentar la grey de Dios, las ovejitas, sin que nadie les diga nada, lo identifican como su pastor. Entonces, Pablo no halaga a nadie. Yo no lo veo halagando a personas en sus epístolas. Es más, nunca lo hizo. Así que cuando Pablo dice aquí que Timoteo es único, es porque Pablo realmente cree que Timoteo es el único que se está preocupando por la iglesia. Y esto es aún más significativo cuando vamos a considerar quién es Timoteo. Vamos a ver qué sabemos de Timoteo. Además del hecho de que evidentemente había descubierto el significado de la nueva vida en Cristo Jesús como un discípulo de Cristo Jesús. Pablo ahora está poniendo las manos en el fuego por este joven pastor, porque él llegó a ser pastor nuevamente, finalmente, de la iglesia de Éfeso. Y aquí hago un llamado a todos aquellos que aspiran al pastorado, porque aspiran a una noble causa. Pero si usted no ha hecho la carrera de ser líder en la iglesia, es muy difícil. Creo que no merece ser llamado pastor. Salud. Y todo eso es parte de esta familia. ¿Quiénes quieren estornudar? ¿Quiénes quieren toser? ¿Quiénes se quieren reír? Nadie se quiere reír. Ríanse pues. Ahora Pablo nos está presentando a Timoteo como pastor. ¿Por qué? Porque Pablo va a permitir de parte de Dios que Timoteo viaje mucho. Haga un viaje muy largo y termine siendo el pastor, como les acabo de decir, mis hermanos, en Éfeso. Y nos metemos al rancho. Vamos a meternos al rancho de Timoteo. Anoche mientras compartíamos con parejas, mi esposa decía cosas de mí. Ella tiene licencia para decir todo lo mío. Porque eso trae ayuda, eso trae fuerza, eso trae ánimo. Cuando la vida del pastor es una carta abierta,
ante Dios y ante la iglesia. ¿Y sabe una cosa? Timoteo era hijo de un matrimonio mixto. Varios estudiosos de la Biblia creen que era un hogar dividido y que Timoteo tuvo un padre, pero un padre ausente. Entonces, cuando Pablo pone su nombre junto con el suyo en esta primera oración, que es una oración introductoria de la carta a los Filipenses, quizás deberíamos mirar con un poco más de detenimiento quién es este hombre llamado Timoteo. La primera vez que Timoteo aparece en la Biblia es en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Más adelante vamos a ver unos textos allí en el capítulo 16. Y ese es el capítulo que hemos venido estudiando junto con, porque hay un paralelismo ahí entre el capítulo 16 de Hechos y la epístola a los Filipenses. Y es en ese capítulo que nos presentó a los miembros fundadores de la iglesia de Filipos. Usted probablemente se recordará de aquello que les he compartido en las otras semanas, si ha escuchado los anteriores mensajes basados en esta epístola. Me puse a molestar que tosieran y ahora me va a tocar toser a mí. Ahora se nos presenta al cofundador de la iglesia junto con el apóstol Pablo. Vamos al capítulo 16, versículo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Llegó Pablo, y volvemos, no dejaré de recordarle la dinámica. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y ese contraste tiene la intención de que muchos llegaran a desconectarse y a desconcertarse de lo que Pablo, de lo que Lucas, que es el escritor de los Hechos, está diciendo aquí. Cuando Pablo llega a Listra, ciudad donde Timoteo vivía, la mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento creen que Timoteo tenía alrededor de 20, 21 o 22 años y que él ya en ese momento era un creyente en Cristo Jesús. A ver, los que tienen 20, 21 o 22 años, ¿por qué no se ponen de pie? A ver, sin pena. Miren estos jóvenes. Estamos hablando de Timoteo como uno de esos jóvenes. Gracias, jóvenes. Nunca se nos dice, la Biblia nunca dice cuándo Timoteo llegó a creer en Cristo Jesús. Pero vamos a hacer un poco de investigación aquí, porque si reunimos todas las pistas, la madre y la abuela de Timoteo se habían convertido en creyentes durante la primera visita de Pablo a Listra. En Hechos capítulo 14, Pablo y Bernabé están predicando en Listra y haciendo milagros. Entonces, una cosa lleva a la otra y Pablo termina siendo apedreado casi al punto de morir por una multitud que estaba enardecida, estaba furiosa. La muchedumbre inclusive llegó a creer que Pablo estaba muerto, así que dejan de tirarle piedras y se van. Si usted lee en el capítulo 12 de la segunda epístola a los Corintios, puede tomar nota allí, Pablo está diciendo: conozco a un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, que subió hasta el tercer paraíso de Dios. ¿Sabe a qué se está refiriendo Pablo? A ese momento en el que se cree que Pablo realmente sí murió apedreado.
O sea, lo dieron por muerto. Pero mientras su cuerpo era maltratado aquí, el Señor lo estaba tomando de gancho y le dijo: venga, le muestro cosas que serán indecibles e indescriptibles por labios humanos. Entonces, allí en Listra había unos muy poquitos discípulos y se atrevieron a aparecer y se juntaron alrededor de Pablo, que estaba tirado allá con sus huesos vueltos nada, quebrados, fracturados y su cuerpo sangrando. ¿Y sabe qué hizo Dios con este fiel apóstol? Restaura su vida y restaura su salud. De hecho, algunos eruditos, algunos sabios creen que Pablo resucitó literalmente de los muertos, ya que el mismo verbo que se usa ahí en ese capítulo de 14 de Hechos para describir a Pablo también, según los estudiosos, es usado para decir que Cristo resucitó de los muertos. Pero es bastante milagroso también que Pablo fuera capaz de ponerse de pie luego de ser apedreado casi hasta el punto de estar muerto. De una manera milagrosa, de una manera prodigiosa, de una manera maravillosa, Dios, bendito sea Él, sana los huesos de Pablo instantáneamente por el poder de Dios, y Pablo vuelve a entrar en la ciudad. Pablo no es de esos pastores que se les levanta un uñero y llaman a los líderes de la iglesia: vea, alguien que predique porque tengo un uñero, o porque me salió un barro, o porque hoy no me cuadra el gel o la gomina o la cera. Estamos hablando que en el acto Pablo se levantó, Dios lo levantó y siguió predicando. Ahora, yo no sé ustedes, hermanos, pero luego de ser apedreado casi hasta la muerte por esa multitud furiosa, si Dios milagrosamente restaura mi vida y mi salud, yo pensaría que es tiempo, cuanto antes, de huir de ese lugar donde me han hecho tanto daño. Eso pensaría uno. Pero Pablo piensa que es tiempo de quedarse allí. Eso es coraje, eso es gallardía, eso es tener entereza de carácter, eso es saber y valorar el ministerio al cual el Señor lo ha llamado. Él vuelve y entra a la ciudad y continúa enseñando a los nuevos creyentes y estableciendo la iglesia. Y dos de las personas que son salvas en medio de una escena son dos mujeres judías. Esas dos mujeres judías son una mamá y su hija, la una llamada Loida y la otra llamada Eunice. Si Pablo se hubiera ido y hubiera sacado su incapacidad, seguramente estas dos mujeres no habrían recibido el evangelio y no se hubieran convertido. Para ese entonces, para ese momento, justo para ese momento, Loida y Eunice, abuela y mamá respectivamente, estaban criando a un pequeño niño llamado Timoteo. Y quiero que veamos ciertos aspectos de su vida y sacar algunas observaciones que espero sean de ánimo para usted mientras miramos con un poco más de detenimiento a este colaborador en la iglesia de Filipos. Porque el desobedecer a Dios en el pasado no elimina el honor de honrar a Dios en una familia llamada iglesia. Es decir, usted quizás haya desobedecido a Dios en el pasado. Líderes, ustedes quizás se han rebelado contra Dios en el pasado, pero hoy hay un llamado de parte del Señor para que recapacite que si usted defraudó al Señor desobedeciéndole en el pasado, eso no le va a quitar el honor de honrar a Dios en medio de una familia llamada iglesia. Volvamos al versículo 1 y volvemos a la misma dinámica. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos.
Y a partir de este pasaje, del cual hemos tomado referencia en el capítulo 16 del libro de los Hechos, podemos inferir que Timoteo tuvo grandes luchas y también mucho dolor en su pasado debido a su situación familiar. Porque es que si los padres de Eunice eran judíos fieles, a ellos se les debió haber destrozado, pulverizado o partido su corazón cuando supieron que su hija había decidido casarse con uno que no era judío, con un gentil. Eso debió haber traído mucho sufrimiento a los papás de Eunice. Y aparte de eso, no era un gentil siquiera seguidor de Cristo Jesús, como lo vimos en el principio de esta serie de mensajes, como lo fue Lidia. Ella era europea, ella era gentil y ahora convertía a Cristo Jesús. Este era judío, era griego, era gentil y ni siquiera creía en el Señor Jesucristo. Era un gentil pagano. Y para esa época, y aún para hoy, un judío, alguien de esos ortodoxos, de esos estrictos, les aseguro que se rehusaría a aceptar esta unión como un matrimonio legítimo. En los tiempos pasados, había una manera de consolidar un matrimonio cuando era mixto. ¿Sabe cómo era? Si la que era pagana o era gentil era la novia y quería casarse con un muchacho judío, ella tenía que pagar el precio o el peso del muchacho en oro. Entonces yo me imagino que para ese momento los gorditos no llamaban mucho la atención de una judía porque tenía que pagar el precio en oro. Y al contrario, si él quería casarse con una mujer judía, tenía que pagar el precio de ella por lo que ella pesara en oro. Supongo que de ahí viene el dicho popular que dice: vale lo que pesa. Es más, algunas de las familias más estrictas, los más religiosos, los más legalistas, hermanos, cuando la muchacha se casaba con un gentil, con un pagano, hacían un funeral como si estuvieran enterrando a la muchacha, como si la muchacha se hubiera muerto. No tenemos ninguno de los detalles, pero 2 veces el evangelista y escritor Lucas escribe en su recuento que el padre de Timoteo era griego. No sé el médico qué quería decir. A mí me llama mucho la atención cuando el escritor resalta mucho un asunto. Y en Hechos 16:1, de hecho Lucas como que quiere poner en claro y hace este énfasis también en el versículo 3. Y todos sabían, todos entendían, todos conocían que el padre de Timoteo era griego. Sin embargo, mire cómo escribe Lucas. Versículo 1 del capítulo 16 de Hechos. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Versículo 2. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. Así que Pablo decidió llevárselo por causa de los judíos que vivían en aquella región. Los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Esto es como decir, todos sabían que Eunice estaba criando a este niño y enseñándole a amar a Dios prácticamente sola. No se nos dice cuándo ni por qué, pero incluso antes de que Eunice escuchara el evangelio predicado por Pablo, ella tenía en su corazón el volver a las escrituras del Antiguo Testamento y había comenzado nuevamente a obedecerlas y a seguirlas. Y Pablo va a confirmar el compromiso de Eunice con Dios en su segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 14, donde le recuerda a Timoteo
que él había sido enseñado en las Escrituras desde su niñez. O sea, Eunice volvió a retomar las Escrituras y ahora está criando a su niño, enseñándole desde la niñez la palabra de Dios. Básicamente, se cree que él está aquí diciéndole a Timoteo: recuerda, Timoteo, tú fuiste enseñado a leer, leyendo las Sagradas Escrituras. Y no dejé de recordar a mis hijos y a muchos niños de la iglesia, porque mi esposa le enseñó a leer a nuestros niños en la Biblia. Cuando ellos llegaron al kinder en esa época, ya ellos sabían leer, de manera que se destacaban por ser buenos lectores. Eso pasaba con Eunice y su hijo Timoteo. Ella lo que está diciendo es, o Pablo lo que está escribiendo en esa epístola a Timoteo, está diciendo: tú aprendiste el alefato leyendo las Escrituras. Hagamos esta precisión. Hay alfabeto, ya nos lo enseñó el pastor, hay abecedario y hay alefato. El alfabeto es el griego, el abecedario es el español y el alefato es el hebreo. Pueden ver las primeras letras del alefato, que es Aleph, Tab, y siguen las otras letras. Eunice, entonces, ¿qué había pasado con ella? Sí, había desobedecido la ley de Dios al casarse con un no creyente, es decir, con un gentil. ¿Y sabe qué trajo como resultado esto? Mucho dolor vino a ella de haberse casado con una persona gentil. Pero evidentemente volvió a las Escrituras, retomó el estudio de las Sagradas Escrituras, abrió su corazón a lo que Dios quería hablar. Y más tarde, cuando Pablo llegó a Listra, ella oyó el Evangelio y de una vez creyó en el Mesías, cuyo nombre es Jesús. Y es muy significativo, después de todo esto, que ella le puso por nombre a su hijo. ¿Cómo lo puso? ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Cómo lo puso? ¿Sabe qué significa Timoteo? Uno que honra a Dios. Uno que honra a Dios. ¿Sería que Eunice estaba tratando de implicar el nombre de este niño al ponerle ese nombre? Y decir: Timoteo nació en este tipo de hogar. Timoteo nació en este tipo de matrimonio. Timoteo tiene este tipo de pasado. Ella dirá: lo sé. Yo no honré a Dios cuando me casé, pero quiero honrar a Dios ahora que soy madre y deseo que mi hijo lo honre también. Presten atención, parejas, los que van a casarse o tienen novios o novias que no son de la iglesia. Esto aparentemente no tiene implicaciones, pero créanme que sí las tiene. Porque la palabra abiertamente, la palabra de Dios, advierte sobre el yugo desigual. Y eso estaba pasando con Eunice, eso pasó con ella. Solo hasta que un joven, un hermano o una hermana descubran el significado de la nueva vida en Cristo Jesús, saben tomar las decisiones en la voluntad del Señor. De lo contrario, no. Porque esto no es simplemente casarse. Esto no es simplemente tener un hijo. Esto no es simplemente tener un hogar. Tan es así que Eunice lo revela a ponerle el nombre a su hijo. Y esto es lo que ella está tratando de decir, que ahora está viviendo la nueva vida en Cristo Jesús. Y es el deseo de mi corazón, y sé que el de los pastores, el del pastor, sé que es el deseo ver que este pequeño niño
que tenemos aquí en la iglesia, esta pequeña niña que tenemos aquí en la iglesia, sea instruido para amar, para honrar y para obedecer a Dios. Esto es lo que más deseamos nosotros. Hay otra observación que vale la pena hacer concerniente a este futuro líder en Filipos. Y es que este muchacho tenía un papá ausente. Y que la ausencia de un papá piadoso no es excusa para perder el honor de tener hijos piadosos. Esto lo veremos en próxima ocasión. La ausencia de un papá piadoso no es excusa para perder el honor de tener hijos piadosos. Yo conozco hogares en los que el papá ha sido de mal ejemplo y no sirve para tacos. Sin embargo, los hijos han abrazado el evangelio y son buenos líderes y han sido buenos pastores también. ¿Qué quiero hacer en esta mañana? Hacer un llamado a los líderes. Y ahora vuelvo y pregunto, ¿cuántos son líderes aquí? Porque este es un tiempo para ministrar a los líderes. Y me voy a tomar el atrevimiento de llamar a los líderes en esta mañana. Pero solamente aquellos que no están interesados en sí mismos, sino interesados en el bienestar de la iglesia. Ahora sí, ¿cuáles son esos? A ver quiénes se ponen de pie. En otro domingo veremos y meditaremos sobre cómo ha sido la relación, cómo es o cómo fue la relación con tu papá. Eso lo veremos en otro domingo con el favor de Dios. Pero quiero que hoy haya un reacomodamiento y haya un recompromiso y hoy se reescriba la historia del liderazgo de esta iglesia, en el cual se despojen de su interés en sí mismos y muestren muchísimo más interés del que han venido mostrando en la iglesia. Una de las características del líder es que cuando se va a ausentar de la iglesia, habla con su pastor. Se vuelve mucha costumbre. Así tenga usted el cargo más insignificante aparentemente, debe hablar con su pastor, porque el líder que no se sujeta al pastor no va a poder salir adelante en nada. Líder fuiste, pastor serás, y lo que tú hiciste, eso te harán. ¿Cómo es tu comportamiento hoy, líderes? Pueden abandonar sus puestos y venir hasta este lugar y hacer este compromiso delante de Dios y delante de la congregación. No importa su ancestro, no importa cómo está compuesta su familia, no importa lo que esté pasando al interior de su casa, no importa absolutamente nada, sino que lo importante hoy es que tú hagas un voto delante de Dios y un compromiso delante de esta congregación de decir: a partir de hoy me voy a interesar menos en mí, voy a ser menos narcisista, menos egoísta, a pesar de que aquí no tenemos ese síndrome, pero vale la pena que se haga este compromiso públicamente. Líderes, pueden pasar. Íntima Devoción te agradece por participar en nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración,
compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.